Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren fantásticamente bien, listos para sumergirse en otra historia que les hará vibrar el corazón y soñar despiertos. Hoy, mis queridos exploradores de la vida, nos adentramos en un tema que evoca misterio, romance y momentos inolvidables. Vamos a hablar de un título que estoy seguro, ya les ha despertado la curiosidad: Burak y Neslihan, encuentro secreto bajo la luna. Sí, han oído bien. Vamos a desgranar esta intrigante premisa, a imaginar qué pudo haber sido ese encuentro, qué emociones lo rodearon y qué impacto pudo tener en las vidas de quienes lo protagonizaron. Si son amantes de las historias con un toque de suspense y un trasfondo romántico, si disfrutan especulando sobre lo que sucede detrás de las cortinas, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante viaje, no olviden hacer clic en ese botón rojo de suscribirse si aún no lo han hecho. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras narrativas, porque aquí siempre hay algo nuevo y emocionante esperándolos. Ahora sí, prepárense, acomódense y dejemos que la magia de la luna nos envuelva mientras exploramos el encuentro secreto de Burak y Neslihan. ¿Qué nos dice un título como Burak y Neslihan, encuentro secreto bajo la luna? Inmediatamente mi mente empieza a tejer escenarios. Burak y Neslihan. Dos nombres que de entrada suenan a melodía y a carácter. El solo hecho de que el encuentro sea secreto ya nos indica que hay algo más, algo que quizás no debería ser, algo que se esconde de miradas indiscretas, algo que tal vez es prohibido o simplemente profundamente personal. Y luego, la guinda del pastel, bajo la luna. La luna, ese astro nocturno que ha sido testigo de innumerables romances, confidente de secretos y símbolo de misterio y romanticismo. La luna puede ser una aliada silenciosa para los amantes, bañándolos en su luz plateada, creando un ambiente íntimo y mágico. O por el contrario, puede ser un espejo que revela lo que se intenta ocultar, proyectando sombras y aumentando la tensión. Podríamos imaginar a Burak y Neslihan como dos almas que se han cruzado en circunstancias complicadas. Quizás uno de ellos está comprometido o casado, y este encuentro representa un desvío peligroso pero irresistible. O tal vez son de mundos distintos, pertenecientes a familias rivales o a grupos sociales opuestos, haciendo que su unión sea vista como un sacrilegio por su entorno. La luna, en este contexto, no sería solo un telón de fondo, sino una cómplice, un testigo mudo que envuelve su clandestinidad en un aura de fantasía y pasión. Podríamos pensar en el nerviosismo previo al encuentro, en el latir acelerado del corazón de Burak mientras espera a Neslihan en ese lugar apartado, bajo el manto oscuro de la noche, con solo el brillo lunar como iluminación. ¿Qué han preparado para decirse? ¿Se atreverán a confesar lo que sienten? Quizás Neslihan llega, envuelta en un velo de misterio, su silueta apenas discernible bajo la luz de la luna. La tensión en el aire es palpable. Se miran, y en esa mirada se desbordan años de deseo reprimido, de anhelos silenciosos, de conversaciones no dichas. La luna, con su luz etérea, resalta la belleza de Neslihan, ilumina la determinación en los ojos de Burak, y crea un escenario digno de las más grandes historias de amor. El silencio puede ser su lenguaje, roto solo por el susurro del viento o el canto lejano de algún grillo. Cada gesto, cada roce de manos, adquiere una magnitud épica. Pero, ¿qué tipo de secreto es este? ¿Es un secreto de amor puro, un amor que desafía todas las convenciones? ¿O quizás hay un componente de peligro? Tal vez Burak y Neslihan están involucrados en algo más grande, un plan, una conspiración, y este encuentro bajo la luna es crucial para su éxito. La luna entonces, además de romántica, se vuelve cómplice de una misión. Los secretos susurrados, los planes trazados en la oscuridad, las miradas de complicidad que sellan un pacto. La tensión podría ser doble, la tensión del amor que florece en secreto y la tensión de las decisiones importantes que podrían cambiar el curso de sus vidas. Imaginemos el ambiente. Un jardín antiguo quizás con estatuas cubiertas de musgo y el aroma de jazmín en el aire. O tal vez una playa desierta, donde el sonido de las olas acompaña sus confesiones. O incluso un tejado en la ciudad, con las luces parpadeantes de abajo sirviendo de contraste al cielo estrellado y a la luna llena que preside la escena. Sea cual sea el escenario, la luna juega un papel fundamental. Es la única confidente de sus emociones, la única que los ve tal como son, sin juicios, sin artificios.
Burak podría ser un hombre atormentado por un pasado, por una decisión que lo llevó por un camino difícil, y Neslihan es la luz que irrumpe en su oscuridad. O Neslihan, una mujer de fuertes convicciones que se ve obligada a tomar decisiones que van en contra de sus principios, y Burak es el ancla que la mantiene firme, o la chispa que enciende su rebelión. El encuentro bajo la luna se convierte en el punto de inflexión, el momento en que las cartas se ponen sobre la mesa, en que los corazones deciden arriesgarse. ¿Y qué pasa después de ese encuentro? Ese es el verdadero misterio. ¿Se separan con la promesa de un futuro incierto, o con la determinación de luchar por su amor? ¿El secreto los une para siempre, o los separa irreparablemente? La luna, una vez que se oculta, se lleva consigo las huellas de su presencia, dejando solo el recuerdo de un momento mágico, pero también la incertidumbre de lo que vendrá. Podríamos pensar en diferentes tipos de encuentro secreto. Podría ser un primer encuentro donde la atracción es eléctrica y el secreto añade un toque de intriga prohibida. O podría ser un reencuentro después de mucho tiempo, donde las emociones guardadas afloran bajo el velo de la noche. O incluso un encuentro de despedida, cargado de melancolía y de la promesa de no olvidar. Lo fascinante de este título es que nos invita a imaginar, a crear nuestras propias versiones de la historia. Nos permite jugar con las posibilidades, con los miedos y las esperanzas de Burak y Neslihan. La luna, como testigo silencioso, les ofrece un espacio seguro para ser ellos mismos, para liberar las emociones que tanto han reprimido. Y en esa libertad, en esa vulnerabilidad compartida, reside la verdadera esencia de un encuentro secreto bajo la luna. Podríamos reflexionar sobre la naturaleza de los secretos en las relaciones humanas. ¿Son necesarios para proteger a quienes amamos, o son barreras que nos impiden alcanzar la plenitud? En el caso de Burak y Neslihan, su secreto parece ser tanto una fuente de complicidad como una carga. Pero bajo la benevolencia de la luna, tal vez encuentran la fuerza para afrontarlo juntos. Espero que esta inmersión en el misterio de Burak y Neslihan, encuentro secreto bajo la luna, les haya transportado a un mundo de posibilidades. Hemos especulado sobre los posibles escenarios, las emociones que pudieron haberlos embargado, y el papel crucial que la luna desempeñó en su encuentro clandestino. Hemos explorado la dualidad de la luna como cómplice romántica y testigo silenciosa de sus secretos. Hemos imaginado diferentes tipos de encuentros, desde el primer amor hasta reencuentros cargados de significado, y hemos reflexionado sobre la naturaleza de los secretos en las relaciones. Al final, el verdadero encanto de este título reside en la libertad que nos otorga para crear nuestras propias narrativas, para llenar los vacíos con nuestras propias interpretaciones y emociones. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy, mis queridos amigos. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Espero que este vídeo les haya parecido intrigante, informativo y sobre todo, entretenido. Antes de que se vayan, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo imaginan ustedes el encuentro secreto de Burak y Neslihan? ¿Qué tipo de secretos creen que los unieron bajo la luz de la luna? Dejen sus teorías, sus historias y sus impresiones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y sé que a toda nuestra comunidad también. Y por supuesto, si han disfrutado de este contenido, no olviden darle un gran me gusta. A todos esos corazoncitos que nos motivan a seguir creando. Compártanlo con sus amigos, familiares y con cualquiera que disfrute de una buena historia o de un toque de misterio y romance. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra familia. Hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y por supuesto con mucho más para compartir. Adiós y que la luna los acompañe.